Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, lunes 29 de junio, en Geopolítica Diaria. Este lunes, el orden regional en el Golfo Pérsico amanece con una nueva ronda de ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán que pone en cuestión la vigencia misma del memorándum firmado hace menos de 2 semanas. En paralelo, Venezuela concentra los esfuerzos de rescate de 44 equipos internacionales mientras el conteo de víctimas del terremoto del pasado miércoles 24 de junio sigue sin cerrarse. Y en Sudán, sin titulares que lo acompañen, las fuerzas de apoyo rápido preparan lo que organismos humanitarios describen hoy mismo como una ofensiva inminente sobre el Obeid que podría desencadenar una nueva catástrofe en el corazón del país. Comenzamos en el Golfo Pérsico, donde el acuerdo firmado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán atraviesa su prueba de mayor tensión desde que fue suscrito. El detonante inmediato fue el ataque el pasado sábado de un dron iraní contra el buque petrolero Kiku, de bandera panameña, en el estrecho de Hormuz. En respuesta, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, anunció haber golpeado 10 objetivos militares iraníes, entre ellos infraestructuras de vigilancia, sistemas de comunicación, posiciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de tendido de minas. Era la tercera vez en 3 semanas que aviones de guerra estadounidenses atacaban ese tipo de objetivos tras incidentes iraníes en el estrecho. La respuesta de Irán llegó pocas horas después. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido como CGRI, confirmó haber lanzado misiles balísticos y drones contra la base aérea Ali al-Salem, en Kuwait, y contra la sede de la Quinta Flota Naval de Estados Unidos en Bahrein. Según las autoridades kuwaitíes, sus fuerzas armadas interceptaron 2 misiles balísticos sin que se registraran víctimas ni daños materiales. En Bahrein, el Ministerio del Interior informó de daños severos en un edificio residencial en la gobernación de Muharraq. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahrein calificó el ataque como parte de un patrón deliberado y reiterado contra su soberanía, y exigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hiciera cumplir la Resolución 2817 de 2026. Además, el Ministerio del Interior de Qatar informó de la muerte de un ciudadano qatarí a bordo de un buque, tras sufrir heridas por metralla relacionadas con las operaciones militares en la zona, aunque sin especificar el origen del proyectil. Tanto Washington como Teherán se acusan mutuamente de haber violado el memorándum. El presidente Donald Trump advirtió en redes sociales que podría llegar un punto en que Estados Unidos se vea obligado a completar militarmente lo que comenzó, señalando que si eso ocurriera, la República Islámica de Irán dejaría de existir. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que los países de la región no deben permitir que su territorio o sus instalaciones sean utilizadas para atacar a Irán, y señaló que Washington asume responsabilidad directa por no detener los ataques israelíes en el Líbano, que describe como otro obstáculo para las negociaciones. El memorándum, firmado en el Palacio de Versalles tras la cumbre del G7, establece en su artículo 5 que Irán realizará sus mejores esfuerzos para garantizar el paso seguro de buques comerciales por el estrecho durante los 60 días de vigencia del acuerdo. Teherán interpreta que el estrecho sigue bajo su soberanía y que sus acciones constituyen una gestión del cese el fuego, no una violación. Washington sostiene que los ataques a embarcaciones comerciales constituyen exactamente el tipo de agresión que el memorándum prohíbe. Analistas citados por Al Jazeera señalaron este domingo que el estrecho representa la palanca de negociación más poderosa que le queda a Irán, razón por la cual Teherán tiene incentivos para mantener su control sobre él incluso durante las conversaciones. Una fuente de alto nivel de la administración estadounidense precisó que las conversaciones técnicas previstas para esta semana en torno a la implementación del memorándum se mantienen en pie, y que los canales de desescalada permanecen activos tras la cumbre celebrada en el lago Lucerne. Este cruce de ataques no puede leerse sin considerar lo que ocurrió 3 días antes en Washington. El pasado viernes 26 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció un acuerdo marco entre Israel y el Líbano para alcanzar lo que denominó paz y seguridad duraderas. El acuerdo, negociado durante 5 rondas de conversaciones directas entre Beirut y Tel Aviv con mediación estadounidense, fue firmado por los embajadores de ambos países ante la presencia de Rubio en el Departamento de Estado.
Es el primer acuerdo diplomático directo entre Israel y el Líbano desde el fracasado Tratado de 1983 y establece un proceso secuenciado que contempla el despliegue del ejército libanés como única fuerza soberana en el sur del Líbano, condicionado a la verificación del desarme de grupos armados no estatales. No hay ninguna referencia específica a una retirada israelí de los territorios que ocupa, actualmente estimados en casi el 20% del territorio libanés, según datos de Al Jazeera. El acuerdo enfrenta un obstáculo central desde el momento mismo de su firma. Hezbollah lo rechazó. El líder del grupo, Naim Qassem, lo calificó de nulo y sin efecto. Un legislador del grupo, Hassan Fadlallah, advirtió el domingo de que el acuerdo nunca verá la luz del día y alertó sobre la posibilidad de un conflicto interno en el Líbano en torno a su implementación. El domingo, fuerzas israelíes informaron de la muerte de un soldado israelí en la localidad de Deir Sirian en el sur del Líbano, atribuida a Hezbollah, que también destruyó ese mismo día un túnel de 200 metros en Majdal Zum con armamento en su interior, según el ejército israelí. Desde que Israel retomó las operaciones en el Líbano en marzo de este año, más de 4.000 personas han muerto según datos de fuentes abiertas citados por Wikipedia sobre el conflicto, con más de 1 millón de desplazados, cifra equivalente a más del 20% de la población libanesa. La posición iraní que vincula el conflicto libanés con las negociaciones nucleares convierte lo que ocurra en el frente israelí-libanés en una variable directa de la sostenibilidad del memorándum. El rechazo de Hezbollah al acuerdo del viernes y los ataques continuos en el sur del Líbano este fin de semana son, en ese sentido, factores que complican de forma inmediata las posibilidades de estabilizar el acuerdo nuclear provisional. A miles de kilómetros del Golfo, Venezuela vive hoy el quinto día de una emergencia nacional que ha reconfigurado sus relaciones diplomáticas con velocidad inusual. El pasado miércoles 24 de junio, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país con una diferencia de 39 segundos, con epicentro en San Felipe, en el estado Yaracuy. Según las autoridades venezolanas, confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue el terremoto más intenso en Venezuela desde el de San Narciso en 1900. Las zonas más afectadas son La Guaira, directamente al norte de Caracas, y la propia capital. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU publicados el sábado 27 de junio, al menos 1.430 personas han muerto y más de 3.238 han resultado heridas. La ONU indicó también que más de 68.900 personas están reportadas como desaparecidas, y que la evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima los daños físicos directos en $6.700 millones, equivalentes a aproximadamente el 6% del Producto Interior Bruto venezolano. Según datos informados por el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, el domingo, 44 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano han desplegado a 2.624 personas especializadas y 137 perros de búsqueda de 27 países. El Mando Sur de Estados Unidos confirmó el envío de un equipo especializado de respuesta de la Fuerza Aérea para ayudar a restablecer las operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, severamente dañado. El domingo, rescatistas bolivianos extrajeron con vida a 2 personas de los escombros de un edificio derrumbado, mientras que un equipo salvadoreño logró sacar a una mujer de 60 años tras 86 horas atrapada bajo los escombros, según informó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en redes sociales. Paraguay envió 32 militares especializados y su ministro de Defensa señaló que la reciente ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela no supuso obstáculo alguno para la coordinación de la ayuda. La respuesta internacional pone de manifiesto una reconfiguración de vínculos que habría sido difícil de imaginar hace apenas 6 meses, cuando fuerzas especiales estadounidenses capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro en Caracas. La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, declaró la emergencia nacional y ha coordinado las operaciones con el Comando Sur de Estados Unidos, en una imagen de cooperación sin precedentes en la historia reciente entre los dos países. No obstante, el contexto humanitario previo al terremoto agrava significativamente la respuesta. Los hospitales venezolanos llegaron al desastre con carencias crónicas de equipo y medicamentos, como documentaron la Cruz Roja Internacional y organizaciones humanitarias en los meses previos. El sistema Simón Bolívar de Atención de Salud reportó el agotamiento de suministros de emergencia en las primeras 4 horas tras el sismo.
El sistema de Naciones Unidas advirtió el viernes de que casi 7 millones de venezolanos podrían verse afectados por el impacto combinado del terremoto y las condiciones previas del país. En Sudán, donde el conflicto civil lleva más de 3 años consumiendo vidas y recursos sin que las negociaciones internacionales logren avanzar, hoy mismo el Comité Internacional de Rescate emitió una advertencia desde Jartum: la acumulación de ataques de drones de las Fuerzas de Apoyo Rápido, conocidas como FARC, sobre El Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte, está cortando el acceso al agua, los alimentos y el combustible, y allanando el terreno para lo que el organismo describe como una ofensiva terrestre inminente que podría desencadenar una catástrofe humanitaria de gran escala. Según el Comité Internacional de Rescate, casi 2.000 personas han huido de El Obeid hacia el estado del Nilo Blanco en las últimas semanas, pero las rutas de escape se están cerrando a medida que los ataques continúan, lo que dejaría a la población atrapada entre una ciudad sitiada y carreteras que ya no son seguras para transitar. El conflicto entre las Fuerzas Armadas de Sudán, conocidas como FAA, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, que comenzó en abril de 2023 por una disputa sobre la unificación del aparato militar del país, mantiene hoy el siguiente equilibrio territorial. Las FAA controlan Jartum, recuperada en marzo de 2025, y los estados del este y el norte. Las FARC dominan los 5 estados de la región de Darfur, así como partes significativas de Kordofán. La Organización Naciones Unidas estima que más de 33 millones de personas en Sudán enfrentan lo que ha calificado como la mayor crisis alimentaria del mundo. La financiación internacional para la respuesta humanitaria en 2026 está cubierta en apenas el 40% de las necesidades identificadas, según datos de Operation Broken Silence publicados en junio de este año. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, señaló en datos recientes que ataques de drones mataron a más de 1.000 civiles en los primeros 5 meses de 2026, con un aumento del 600% en muertes relacionadas con drones respecto al período 2024 a 2025, según datos de la agencia Associated Press. El triple escenario de este lunes traza un arco que comparte una característica: en los 3 casos, los acuerdos formales y los compromisos internacionales coexisten con una realidad en el terreno que los erosiona de forma activa. El memorándum entre Washington y Teherán existe sobre el papel, pero los ataques de este fin de semana lo dejan en un estado de ambigüedad profunda. El acuerdo marco Israel-Líbano fue firmado el viernes en Washington, pero el principal actor armado del sur del Líbano lo rechazó antes de que se secara la tinta. Y en Sudán, los llamamientos internacionales a proteger a la población civil de El Obeid se producen mientras el Comité Internacional de Rescate describe condiciones que hacen cada vez más difícil que esa población pueda siquiera huir. La pregunta que queda abierta al término de este análisis no es si los acuerdos firmados esta semana van a resistir, sino si el modelo de negociar ceses el fuego con partes que los rechazan o los incumplen de forma inmediata tiene la capacidad de producir algo distinto a una siguiente ronda de escalada. Si este análisis les ha resultado útil, les agradecemos que compartan el programa y que se suscriban al canal Geopolítica Diaria. Cada voz que se suma nos ayuda a mantener este espacio de análisis independiente.